El último euro. El viento frío de enero azotaba las calles de Vallecas, Madrid, mientras Carmen Rodríguez caminaba apresuradamente hacia la panadería de la esquina. Sus manos temblorosas buscaban en el bolsillo de su abrigo gastado las últimas monedas que le quedaban, 2,50 euros. Eso era todo lo que tenía para alimentar a sus 3 hijos hasta el viernes, cuando cobraría su pequeña ayuda social. La panadería de Don Miguel siempre había sido su refugio. Durante años, cuando su marido Antonio trabajaba en la construcción, solían comprar ahí el pan recién horneado para el desayuno, pero todo había cambiado desde el accidente. Antonio llevaba 8 meses sin poder trabajar, con una pierna fracturada que no terminaba de sanar correctamente, y los gastos médicos habían devorado sus pocos ahorros. Buenos días, Carmen. La saludó don Miguel con una sonrisa forzada. El panadero conocía su situación, pero también tenía una familia que mantener. Hola, Miguel, ¿cuánto cuesta el pan de molde más barato?, preguntó Carmen, intentando mantener la dignidad en su voz. 2,70 euros, respondió él, evitando mirarla a los ojos. Carmen sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Le faltaban 20 céntimos. 20 miserables céntimos que significaban la diferencia entre que sus hijos desayunaran o no. ¿No tienes algo más barato?, murmuró, sus mejillas enrojeciendo de vergüenza. Miguel negó con la cabeza. Lo siento, Carmen, los precios han subido mucho este mes. Detrás de ella, una cola de clientes esperaba impaciente. Carmen sintió sus miradas, sus susurros. Conocía a algunos de ellos del barrio. Doña Pilar, la vecina chismosa, Raúl, el mecánico que había trabajado con Antonio. Todos sabían por lo que estaba pasando. Yo vuelvo luego, balbuceó Carmen, dándose la vuelta para marcharse. Espera, dijo una voz profunda detrás de ella. Carmen se giró y vio a un hombre mayor, elegantemente vestido, con un abrigo de cachemira gris y zapatos italianos que brillaban incluso bajo la luz amarillenta de la panadería. No era del barrio, eso estaba claro. Perdone, señora, dijo el hombre con una sonrisa amable, ¿me permite invitarla a un café? Hace mucho frío y creo que ambos necesitamos entrar en calor. Carmen lo miró confundida. No, gracias, tengo que volver a casa. Por favor, insistió él, solo será un momento. Hay algo que me gustaría comentarle. Había algo en sus ojos, una calidez genuina que la tranquilizó. Contra su mejor juicio, Carmen asintió. Salieron de la panadería y caminaron hasta el café de la esquina, un lugar modesto pero acogedor donde Carmen solía desayunar con Antonio en tiempos mejores. El hombre pidió 2 cafés y unos churros. Me llamo Eduardo Mendoza, se presentó. ¿Y usted es Carmen, verdad? La escuché en la panadería. Sí, respondió ella, sintiéndose incómoda. ¿Cómo sabe mi nombre? Llevo observando este barrio durante varias semanas, explicó Eduardo. Estoy considerando una inversión aquí, y me gusta conocer a la gente local. He visto cómo cuida usted a sus hijos, cómo sale cada mañana temprano buscando trabajo, cómo mantiene la cabeza alta a pesar de las dificultades. Carmen se sonrojó. No sé qué decir. Simplemente hago lo que cualquier madre haría. No, dijo Eduardo, negando con la cabeza. No cualquier madre. Hay algo especial en usted, Carmen. Una fortaleza que no se ve todos los días. ¿Por qué me dice esto?, preguntó ella, con lágrimas, amenazando con aparecer. No me conoce de nada. Eduardo se inclinó hacia adelante. Porque creo que Dios pone a ciertas personas en nuestro camino por una razón. Y creo que usted y yo nos hemos encontrado hoy por algo más que una casualidad. Carmen sintió un escalofrío. Esa mañana, antes de salir, había rezado por primera vez en meses. Había pedido a Dios que le diera fuerzas para seguir adelante, que le mostrara una señal de que no estaba sola en esta lucha. ¿Qué es lo que quiere de mí?, preguntó finalmente. Eduardo sonrió. Quiero ofrecerle una oportunidad, pero antes, necesito que me cuente su historia, toda su historia. Confesiones de una madre rota. Carmen miró fijamente su taza de café, las lágrimas comenzando a nublar su visión. Había algo en la presencia de Eduardo que la tranquilizaba,
como si fuera un confesor enviado del cielo. Hacía meses que no hablaba con nadie sobre sus verdaderos sentimientos, siempre fingiendo fortaleza delante de sus hijos y su esposo. No sé por dónde empezar, murmuró, su voz apenas un susurro. Empiece por donde se sienta cómoda, le dijo Eduardo con paciencia. Tengo todo el tiempo del mundo. Carmen tomó una respiración profunda. Hace un año, éramos una familia normal. Antonio trabajaba en una obra grande en el centro de Madrid. Ganaba lo suficiente para que yo pudiera quedarme en casa con los niños. Lucía tiene 12 años, Pablo 10, y María apenas 5. Teníamos nuestros sueños, nuestros planes. Su voz se quebró ligeramente. Antonio quería ahorrar para comprar un pequeño apartamento en las afueras, lejos del ruido y la contaminación. Yo soñaba con estudiar enfermería, algo que siempre quise hacer pero nunca pude permitirme. ¿Qué pasó?, preguntó Eduardo gentilmente. El accidente, respondió Carmen, cerrando los ojos. Fue un día de mucha lluvia en septiembre. Antonio estaba trabajando en el 5º piso de un edificio cuando una viga se soltó, se cayó y se fracturó la pierna en 3 partes. Los médicos dijeron que había sido un milagro que no muriera. Eduardo asintió, escuchando atentamente. Al principio pensamos que se recuperaría rápido, pero las complicaciones no paraban. Infecciones, más cirugías, fisioterapia que no podíamos costear. La empresa nos abandonó completamente. Dijeron que había sido negligencia de Antonio, que no había seguido las normas de seguridad. ¿Eso era cierto?, preguntó Eduardo. Carmen negó vehementemente. Antonio es el hombre más responsable que conozco. Jamás habría puesto en riesgo a nadie, mucho menos a sí mismo. Pero no teníamos dinero para un abogado, y ellos tenían todos los recursos del mundo. ¿Cómo han sobrevivido desde entonces? Al principio, con los ahorros que teníamos. Luego vendimos todo lo que pudimos, la televisión, las joyas de mi madre, hasta los juguetes de los niños. Después vino la ayuda social, pero es tan poco, 426 euros al mes para una familia de 5 personas. Carmen se secó una lágrima. Empecé a buscar trabajo, pero sin estudios y con 3 niños pequeños, nadie me quería. Limpié casas, cuidé ancianos, vendí en mercadillos, pero nunca era suficiente. ¿Y su familia? ¿Sus amigos? Mis padres murieron hace años. Antonio tiene un hermano en Barcelona, pero apenas hablamos con él. Los amigos. Bueno, cuando no tienes dinero, descubres quiénes son tus verdaderos amigos. Eduardo se inclinó hacia adelante. Hábleme de sus hijos. ¿Cómo están sobrellevando todo esto? Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas frescas. Esa es la parte más difícil. Lucía, mi hija mayor, ha tenido que crecer demasiado rápido. Cuida a sus hermanos cuando salgo a buscar trabajo, cocina, limpia, nunca se queja, pero veo la tristeza en sus ojos. Ya no es una niña. Pablo está confundido y enfadado. No entiende por qué su papá no puede jugar al fútbol con él como antes. ¿Por qué no puede tener las zapatillas que quiere? ¿Por qué sus compañeros de clase tienen cosas que él no puede tener? ¿Y la pequeña María? María es la que más me preocupa, admitió Carmen. Tiene 5 años y debería estar jugando, riendo, siendo una niña normal. Pero a veces la encuentro sentada en su cama, muy callada, como si supiera que algo está mal pero no pudiera entenderlo. Eduardo permaneció en silencio por un momento, absorbiendo cada palabra. Ayer por la noche, continuó Carmen, María me preguntó por qué otros niños tenían bocadillos diferentes en el colegio y ella siempre llevaba lo mismo. No supe qué responderle. ¿Cómo le explicas a una niña de 5 años que no tienes dinero para comprar jamón? ¿Cómo afronta Antonio todo esto? Carmen suspiró profundamente. Antonio está roto, no solo físicamente, sino emocionalmente. Se siente culpable por no poder proveer para su familia. Algunos días ni siquiera sale de la cama. Dice que somos mejor sin él, que la familia estaría mejor si él no estuviera. ¿Ha pensado en suicidarse? Carmen completó la pregunta. Sí, una noche lo encontré en la cocina, con un cuchillo en la mano, llorando. Fue la noche más larga de mi vida. Eduardo cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando todo el dolor que acababa de escuchar. ¿Y usted, Carmen?
¿Cómo se mantiene en pie? Hay noches en que no sé cómo, admitió ella. Hay noches en que me quedo despierta mirando el techo, preguntándome si Dios nos ha abandonado, pero entonces miro a mis hijos durmiendo, y sé que no puedo rendirme. Ellos me necesitan. ¿Mantiene su fe? Carmen vaciló. Es complicado. Crecí católica, iba a misa todos los domingos con mi abuela, pero después del accidente, me enfadé con Dios. ¿Por qué permite que la gente buena sufra? ¿Por qué los niños inocentes tienen que pasar hambre? Y ahora, no lo sé. Esta mañana, antes de venir aquí, recé por primera vez. En meses, le pedí a Dios que me diera una señal, que me mostrara que no estamos solos en esto. Eduardo sonrió suavemente. ¿Y qué cree que ha sido esta conversación? Carmen lo miró fijamente, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. El millonario con corazón de huérfano Eduardo se recostó en su silla, sus ojos fijos en Carmen con una intensidad que la tranquilizaba y la intimidaba a la vez. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. El café se había enfriado, pero ni siquiera se dieron cuenta. Carmen, dijo finalmente Eduardo, hay algo que necesito contarle sobre mí, algo que muy pocas personas saben. Carmen asintió, intrigada. Mi nombre completo es Eduardo Mendoza Castillo. Probablemente haya visto mi nombre en los periódicos económicos o en las noticias de negocios. Soy el fundador de Mendoza Holdings, una empresa que tiene inversiones en construcción, tecnología y energías renovables. Carmen frunció el ceño. El nombre le sonaba familiar, pero no podía ubicarlo exactamente. Valgo, según Forbes, aproximadamente 340 millones de euros. Continuó Eduardo. Tengo casas en Madrid, Barcelona, Londres y Nueva York. Puedo comprar cualquier cosa que quiera, viajar a cualquier lugar, conocer a cualquier persona. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó Carmen, sintiéndose incómoda. Porque quiero que entienda que no siempre fue así. Hace 60 años, yo era un niño que vivía exactamente lo que sus hijos están viviendo ahora. Eduardo miró por la ventana, sus ojos perdidos en el pasado. Nací en 1963 en un barrio muy similar a este, en Legazpi. Mi padre era albañil, mi madre limpiaba casas. Éramos 5 hermanos, y nunca había suficiente comida en la mesa. ¿Qué era? ¿Pasó con sus padres? Mi padre murió cuando yo tenía 7 años. Un accidente en una obra, muy parecido al de su esposo, pero en aquella época no había seguros ni compensaciones. Mi madre tuvo que trabajar 18 horas al día para mantenernos. Carmen sintió un nudo en la garganta. Recuerdo perfectamente lo que se siente al ir a la escuela con hambre, usar la misma ropa durante meses, ver a mi madre llorar cuando pensaba que no la veíamos. Recuerdo la humillación de pedir comida a los vecinos, de esconder que no teníamos dinero para los libros escolares. ¿Cómo salió de esa situación? Eduardo sonrió con amargura. Trabajando desde los 10 años. Después de la escuela, vendía periódicos en la estación de Atocha. Los fines de semana, ayudaba en el mercado de la cebada. Cada peseta que ganaba, se la daba a mi madre. Pero estudié como un obseso. Sabía que la educación era la única manera de salir de la pobreza. Conseguí una beca para estudiar ingeniería, trabajé de noche como vigilante de seguridad para pagarme la residencia. ¿Y su madre? Mi madre murió cuando yo tenía 22 años, justo después de que me graduara. Cáncer de pulmón, provocado por años de trabajar limpiando con productos químicos sin protección. Nunca llegó a ver lo que conseguí después. Carmen, se secó una lágrima. Lo siento mucho. Durante años, después de hacerme rico, pensé que había dejado todo eso atrás. Me casé con una mujer de buena familia, tuve 2 hijos, viví en el mejor barrio de Madrid, pero siempre había algo que me faltaba. ¿Qué? Propósito, significado. Toda mi riqueza se sentía vacía. Mi esposa me dejó hace 10 años, llevándose a mis hijos. Dijeron que me había vuelto obsesivo con el trabajo, que había perdido la capacidad de sentir. Eduardo hizo una pausa, sus ojos humedecidos. Hace 5 años, tuve lo que los médicos llamaron un episodio cardíaco menor. Nada grave, pero me hizo reflexionar. Estaba en la cama del hospital, rodeado de toda mi riqueza, y me di cuenta de que estaba completamente solo. ¿Qué hizo?
Esa noche, en el hospital, tuve un sueño muy vívido. Soñé con mi madre, joven y hermosa como la recordaba de niño. Me dijo: Eduardo, Dios te dio riqueza por una razón, no para que te escondas detrás de ella, sino para que seas las manos que Él usa para ayudar a otros. Carmen sintió un escalofrío. ¿Cree que fue solo un sueño? Al principio sí, pero cuando desperté, tenía una claridad que no había sentido en años. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. ¿Qué? Buscar familias como la suya, familias que están luchando no por falta de carácter o voluntad, sino por circunstancias fuera de su control. Familias que merecen una oportunidad. Eduardo se inclinó hacia adelante. Carmen, he estado observando a su familia durante 3 semanas. He visto cómo sale usted cada mañana a buscar trabajo, cómo Antonio lucha con su dolor físico y emocional, cómo sus hijos se apoyan mutuamente. He visto el amor que mantiene unida a su familia, a pesar de todo. Nos ha estado espiando, no espiando, observando. Quería asegurarme de que era real. Quería ver si eran realmente quienes pensaba. ¿Qué eran? Carmen se sintió invadida y halagada a la vez. ¿Y qué ha concluido? Eduardo sonrió. Que son exactamente el tipo de familia que estaba buscando. Una familia que no necesita caridad, sino una oportunidad. Una familia que puede tomar lo que se les dé y convertirlo en algo más grande. ¿Qué está proponiendo exactamente? Quiero cambiar sus vidas, dijo Eduardo simplemente, pero no de la manera que usted piensa. No quiero simplemente darles dinero, quiero darles algo mucho más valioso, un futuro. Carmen lo miró con desconfianza. ¿A cambio de qué? A cambio de que me permitan ser parte de su familia, a cambio de que me den la oportunidad de ser el hombre que mi madre habría querido que fuera. No entiendo. Eduardo se levantó de su silla. Venga conmigo, Carmen. Hay algo que quiero mostrarle. La propuesta que cambió todo. Carmen siguió a Eduardo por las calles de Vallecas, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y desconfianza. ¿Cómo podía ser real todo esto? ¿Cómo podía un millonario aparecer de la nada en su vida, justo cuando más lo necesitaba? Se detuvieron frente a un edificio de apartamentos, de aspecto modesto pero bien mantenido, a apenas 2 manzanas de donde vivía Carmen con su familia. Este edificio, dijo Eduardo, señalando hacia arriba, lo compré hace 3 meses. Está completamente renovado por dentro, pero quise mantener la fachada original para que se integre con el barrio. Carmen miró hacia arriba, confundida. ¿Por qué me muestra esto? Porque quiero ofrecerle el apartamento del 3er piso, 3 habitaciones, 2 baños, cocina completa, calefacción central, para usted y su familia. Carmen se quedó sin aliento. ¿Cómo dice? Gratis durante el primer año. Después, si quiere quedarse, puede pagarlo con una renta simbólica de 200 euros al mes. Esto no puede ser real, murmuró Carmen, sintiendo que las piernas le temblaban. Es muy real, dijo Eduardo, sacando un juego de llaves del bolsillo. ¿Quiere verlo? Subieron las escaleras en silencio. Carmen no podía procesar lo que estaba sucediendo. Cuando Eduardo abrió la puerta del apartamento, ella casi se desplomó. Era hermoso, espacioso, luminoso, con muebles modernos pero cómodos. La cocina tenía todos los electrodomésticos nuevos. Las habitaciones eran amplias, con camas y armarios incluidos. Todo estaba listo para mudarse. ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible?, preguntó Carmen, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Esto es solo el comienzo, dijo Eduardo suavemente, pero antes de continuar, necesito que entienda algo. Esto no es caridad, es una inversión. ¿Una inversión en qué? En usted, en su familia, en el futuro que pueden construir juntos. Carmen se sentó en el sofá, abrumada. ¿Qué quiere a cambio? Eduardo se sentó frente a ella. Quiero que Antonio acepte ir a rehabilitación completa. Tengo contactos en la mejor clínica de Madrid. Pagaré todos los gastos. ¿Y después? Después, quiero ofrecerle trabajo en una de mis empresas. No un trabajo de caridad, sino un puesto real donde pueda usar sus habilidades y experiencia. Carmen negó con la cabeza. Antonio no puede trabajar en construcción nunca más. Los médicos fueron claros. No estoy hablando de construcción, dijo Eduardo. Estoy hablando de supervisión, gestión de proyectos,
formación de nuevos empleados. Antonio tiene 20 años de experiencia en el sector. Ese conocimiento vale oro. ¿Y yo? Usted dijo que siempre quiso estudiar enfermería. Tengo conexiones en la Universidad Complutense. Puedo conseguirle una beca completa, más una ayuda mensual para gastos mientras estudia. Carmen se levantó bruscamente. Para ya. Esto es demasiado. Nadie hace esto por extraños. ¿Qué es lo que realmente quiere? Eduardo suspiró profundamente. Quiero redimirme, Carmen. Quiero que mi vida tenga sentido. Durante años, he usado mi dinero para hacer más dinero. Quiero usarlo para cambiar vidas. ¿Por qué nosotros? Porque cuando los veo, me veo a mí mismo hace 60 años. Veo a mi madre trabajando hasta morir por sus hijos. Veo la dignidad en medio de la desesperación. Veo el amor que mantiene a una familia unida cuando todo se está desmoronando. Carmen lo miró fijamente. ¿Y si decimos que no? Entonces respetaré su decisión. Pero Carmen, piense en sus hijos. Piense en el futuro que pueden tener. ¿Cómo sé que es usted quien dice ser? ¿Cómo sé que esto no es algún tipo de estafa? Eduardo sacó su teléfono móvil y marcó un número. Alicia, soy Eduardo. Necesito que venga al apartamento de la calle Martínez con todos los documentos. Sí, ahora, gracias. Mi abogada estará aquí en 30 minutos, dijo. Traerá todos los documentos legales, las pruebas de mi identidad, los contratos del apartamento. Todo será completamente transparente. Carmen se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Podía ver su viejo edificio desde allí, con sus paredes desconchadas y sus escaleras rotas. ¿Qué pasa con los otros niños del barrio?, preguntó de repente. ¿Qué pasa con las otras familias que están sufriendo como nosotros? Eduardo sonrió. Esa es exactamente la pregunta que esperaba que me hiciera. ¿Qué quiere decir? Quiero que este sea el comienzo de algo más grande. Quiero que usted y Antonio me ayuden a identificar otras familias que necesiten ayuda. Quiero crear un programa que dé oportunidades reales a personas que han perdido la esperanza. ¿Y si no funciona? ¿Y si no somos capaces de cumplir sus expectativas? Eduardo se acercó a ella. Carmen, el éxito no se mide solo en dinero o posición social. Se mide en cuánto amor ponemos en lo que hacemos. Y ustedes ya han demostrado que saben amar contra todo pronóstico. Carmen cerró los ojos, sintiendo una mezcla de emociones que no podía describir. Necesito hablar con Antonio. Necesito que mis hijos entiendan lo que está pasando. Por supuesto, tómese todo el tiempo que necesite. Y si Antonio no quiere aceptar, es un hombre muy orgulloso. Entonces hablaremos con él, hombre a hombre. Le explicaré que esto no es caridad, sino una sociedad, una oportunidad para que él también ayude a otras familias en el futuro. Carmen se giró hacia Eduardo. ¿Por qué siento que mi vida está a punto de cambiar para siempre? ¿Por qué lo está?, dijo Eduardo con una sonrisa. Pero el cambio no viene de mí, Carmen, viene de ustedes. Yo solo estoy abriendo una puerta que ustedes mismos van a atravesar. En ese momento, sonó el timbre. La abogada había llegado con los documentos que convertirían este sueño imposible en realidad. La noche más larga. Carmen regresó a su pequeño y frío apartamento con la cabeza dando vueltas. Las llaves del nuevo apartamento pesaban en su bolsillo como si fueran de oro macizo. Los documentos legales que había revisado con la abogada de Eduardo estaban en su bolso, certificando que todo era real, que todo era legal. Pero, ¿cómo se lo explica a una familia que ha perdido la fe en los milagros? Antonio estaba sentado en su silla desgastada, mirando la televisión sin verla realmente. Su pierna, inmóvil sobre un cojín, seguía causándole dolor constante. Los analgésicos que podían permitirse apenas aliviaban el sufrimiento físico, y nada podía tocar el emocional. ¿Dónde estabas?, preguntó sin mirarla. Saliste a comprar pan y han pasado 4 horas. Carmen se sentó en el sofá frente a él, sus manos temblando. Antonio, necesito contarte algo que va a sonar increíble. ¿Conseguiste trabajo?, preguntó él con una mezcla de esperanza y escepticismo. No exactamente, es algo más grande que eso. Antonio finalmente la miró, notando algo diferente en su expresión. ¿Qué pasa, Carmen? Me estás asustando.
Carmen respiró profundamente y comenzó a contar toda la historia, desde el encuentro en la panadería hasta la visita al apartamento, desde la confesión de Eduardo hasta los documentos legales. Antonio la escuchó en silencio, su expresión pasando del escepticismo a la confusión, de la confusión a la ira. ¿Estás loca?, explotó finalmente. ¿Crees que voy a aceptar limosnas de un desconocido? No son limosnas, Antonio, es una oportunidad. Es humillante. Somos una familia digna, no necesitamos que ningún millonario nos salve. Carmen se acercó a él, tomando sus manos. Antonio, mírame, mírame realmente. ¿Cuándo fue la última vez que nuestros hijos comieron hasta saciarse? ¿Cuándo fue la última vez que no tuvimos que preocuparnos por el dinero para la calefacción? Eso no justifica convertirse en el proyecto de caridad de un rico aburrido. ¿Y qué pasa si no es eso? ¿Qué pasa si es exactamente lo que dice ser? ¿Qué pasa si realmente es una oportunidad para cambiar nuestras vidas? Antonio se levantó con dificultad, cojeando hacia la ventana. Carmen, he trabajado toda mi vida, he construido casas, he sudado bajo el sol, he llegado a casa cada día exhausto pero orgulloso. Y ahora, ¿qué soy? Un inútil que no puede ni siquiera comprar pan para sus hijos. Eres mi esposo, eres el padre de mis hijos, eres el hombre más honesto y trabajador que conozco. ¿Y qué pasará cuando los niños crezcan? ¿Qué les diremos? Que papá y mamá no pudieron salir adelante solos y tuvieron que depender de la caridad. Carmen se levantó y se acercó a él. Les diremos que cuando estábamos en nuestro momento más oscuro, Dios nos envió un ángel. Les diremos que a veces, los milagros vienen disfrazados de personas normales. ¿Un ángel? Antonio se rió amargamente. ¿Un millonario capitalista es un ángel? ¿Tú qué crees, Antonio? ¿Crees que es casualidad que apareciera justo cuando más lo necesitábamos? Antonio se quedó en silencio, mirando por la ventana hacia las calles grises del barrio. Esta mañana, continuó Carmen, recé por primera vez en meses. Le pedí a Dios que nos diera una señal, que nos mostrara que no estamos solos. Y después de eso, conocí a Eduardo. ¿Y si es una trampa? ¿Y si quiere algo más de nosotros? ¿Qué más podemos darle? No tenemos nada que un millonario pueda desear. En ese momento, la puerta se abrió y entraron los 3 niños. Lucía, con sus 12 años, llevaba de la mano a la pequeña María, mientras Pablo arrastraba su mochila escolar. Sus caras reflejaban el cansancio de un día más luchando contra las burlas de sus compañeros de clase por su ropa remendada y sus zapatos gastados. Mamá, dijo María con su vocecita dulce, ¿hay algo para cenar? Tengo mucha hambre. Carmen sintió que se le partía el corazón. Miró a Antonio, quien cerró los ojos con dolor, no solo físico sino emocional. El silencio en la habitación se volvió pesado, cargado de una tensión que los niños podían sentir pero no entender completamente. Papá, dijo Pablo, acercándose a su padre, ¿por qué estás tan callado? ¿Te duele mucho la pierna? Antonio se giró hacia su hijo, sus ojos húmedos. No, campeón, solo estoy pensando. Lucía, que había desarrollado una intuición prematura para los problemas familiares, miró a sus padres con suspicacia. ¿Pasó algo? Mamá, tienes cara rara. Carmen intercambió una mirada con Antonio. Era el momento de la verdad. Sus hijos merecían saber que quizás, solo quizás, sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Siéntense todos, dijo Carmen, su voz temblando ligeramente. Tenemos que hablar de algo muy importante. Los niños se sentaron en el sofá, María acurrucándose contra Lucía, Pablo mirando expectante a sus padres. La tensión en el aire era palpable. Hoy, comenzó Carmen, conocí a una persona muy especial, alguien que quiere ayudarnos. ¿Cómo los de la iglesia?, preguntó Pablo. ¿Van a traernos otra vez esas latas de comida que saben raro? No, Pablo, es diferente, mucho más diferente. Antonio cojeó hasta el sofá y se sentó con dificultad. Niños, vuestra madre conoció a un hombre muy rico que dice que quiere darnos una casa nueva y trabajo. ¿Cómo en los cuentos?, preguntó María con los ojos brillantes. No es un cuento, pequeña, dijo Carmen. Es real, pero papá y yo tenemos que decidir si es lo correcto para nuestra familia. Lucía, siempre la más madura, frunció el ceño.
¿Y qué quiere a cambio? Nadie da nada gratis. Carmen se sorprendió por la sabiduría de su hija de 12 años. Dice que solo quiere ayudarnos, que quiere que papá trabaje otra vez y que yo pueda estudiar para ser enfermera. ¿Papá va a trabajar otra vez?, preguntó Pablo, emocionado. ¿Vas a volver a construir casas? No, hijo, algo diferente, algo que pueda hacer con mi pierna así. María se acercó a su padre y le tocó la pierna con cuidado. Ya no va a doler menos, princesa. Ese señor puede conseguir médicos mejores para que papá se sienta mejor. ¿Y nosotros podríamos tener juguetes nuevos?, preguntó Pablo. Pablo, lo reprendió Lucía. No seas egoísta. No es egoísta, dijo Carmen, abrazando a su hijo. Es normal que quieras cosas. Todos los niños deberían poder tener juguetes. ¿Pero qué pasa si es malo?, preguntó Lucía, preocupada. ¿Qué pasa si nos hace daño? Antonio miró a su hija mayor, reconociendo en ella la misma desconfianza que él sentía. Esa es la pregunta que tenemos que responder, Lucía. ¿Crees que deberíamos intentarlo? ¿Podemos conocerlo?, preguntó ella. ¿Podemos hablar con él antes de decidir? Carmen sonrió. Su hija era más inteligente de lo que imaginaba. Sí, creo que eso sería buena idea. ¿Cuándo?, preguntó Pablo. Mañana, sugirió Carmen, mirando a Antonio. Antonio suspiró profundamente. Está bien, pero si algo me parece mal, nos vamos. ¿Entendido? Los niños asintieron emocionados, aunque María parecía un poco asustada. Mamá, dijo la pequeña, ¿significa que ya no vamos a tener hambre? Carmen se arrodilló frente a su hija y la abrazó fuerte. Ojalá, mi amor, ojalá. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Carmen y Antonio se quedaron despiertos hablando hasta el amanecer. Repasaron cada detalle de la historia, cada posible trampa, cada razón para desconfiar y cada razón para tener esperanza. ¿Sabes qué es lo que más me da miedo?, confesó Antonio en la madrugada. Que sea real, que realmente podamos tener una vida mejor, que después de tanto sufrimiento, finalmente algo bueno nos esté pasando. Carmen tomó su mano. ¿Y por qué te da miedo eso? Porque tengo miedo de despertar y descubrir que todo fue un sueño. Porque tengo miedo de que mis hijos vuelvan a ilusionarse y después se decepcionen otra vez. Antonio, dijo Carmen, ¿y si esta vez no es un sueño? ¿Y si finalmente Dios escuchó nuestras oraciones? ¿Tú realmente crees que Dios envió a ese hombre? Carmen miró por la ventana, donde los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar el barrio. Creo que a veces, cuando estamos en nuestro momento más oscuro, la luz puede venir de donde menos lo esperamos. Y si no somos lo suficientemente buenos para lo que nos está ofreciendo, entonces aprenderemos a hacerlo, respondió Carmen con determinación. Por nuestros hijos, por nosotros, por todas las familias que podremos ayudar después. Antonio la miró con admiración. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Cuando me convertí en madre, sonrió Carmen. Cuando aprendí que a veces hay que tomar riesgos para proteger a quienes amas. Al amanecer, cuando los niños se despertaron, encontraron a sus padres tomando café y hablando en voz baja, con una expresión en sus caras que no habían visto en meses. Esperanza. ¿Ya decidieron?, preguntó Lucía. Carmen miró a Antonio, quien asintió lentamente. Sí, dijo Carmen, vamos a conocer al señor Eduardo, todos juntos. ¿Y si todo sale bien?, preguntó Pablo. Entonces, dijo Antonio, empezaremos una nueva vida, todos juntos. Pero ninguno de ellos podía imaginar lo que realmente les esperaba, porque Eduardo Mendoza tenía planes mucho más grandes de lo que cualquiera podía sospechar.